Mi padrastro, Antonio, trabajó durante 25 años en la construcción. Gracias a su esfuerzo, me crió hasta que me convertí en doctora. El día de mi defensa, mi profesora se quedó sin palabras al verlo en la ceremonia. Y la razón te sorprenderá. Esa noche, después de mi defensa de tesis, la profesora Almeida, una eminencia en su campo, me felicitaba con una sonrisa. Estaba rodeada de mi familia, mi madre emocionada, mis primos. Cuando la profesora llegó a mi padre para saludarlo, se detuvo en seco. Se quedó mirándolo fijamente, como si viera un fantasma. Yo no entendía nada de que se conocían una catedrática de la Universidad de Lisboa y un albañil del Alentejo. Para que lo entiendas, tengo que contarte mi historia. Nací en una familia rota. Apenas empezaba a caminar cuando mis padres se separaron. Mi madre, Teresa, una mujer fuerte y resiliente, me llevó consigo de vuelta a su tierra, el Alentejo, una región de sol implacable, campos de olivos que se pierden en el horizonte y un silencio que a veces duele. Mi padre biológico se desvaneció de mi vida, tanto que se convirtió en una ausencia borrosa en mi memoria. Lo único que recuerdo de esa época es la falta. Nos faltaba de todo: dinero, comodidades y, sobre todo, una figura paterna. Tenía 4 años cuando mi madre se volvió a casar. Él era Antonio, era albañil, un hombre forjado por el sol y el trabajo duro. Llegó a nuestras vidas sin nada material que ofrecer. No tenía casa propia, ni un céntimo ahorrado en el banco. Su único capital eran una espalda curtida por el sol y unas manos callosas, llenas de grietas que contaban historias de esfuerzo y sacrificio. Al principio, debo confesar que no me gustaba. Era un extraño en mi pequeño mundo. Su rutina era siempre la misma. Se iba antes de que saliera el sol y volvía cuando ya había anochecido, impregnado de un olor a cemento y a tierra que se adhería a su ropa y a su piel. Pero poco a poco, este hombre silencioso empezó a llenar los vacíos de mi vida. Fue el primero en arreglar la cadena de mi bicicleta cuando se salió, el primero en pegar con cuidado la suela de mis sandalias rotas. Recuerdo una vez, en la escuela, que sufrí acoso por parte de otros niños. Llegué a casa llorando, esperando un regaño, o quizás indiferencia. Pero él no me dijo nada. Simplemente cogió su vieja bicicleta y fue a recogerme a la salida al día siguiente. Mientras pedaleaba a mi lado, me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Mira, no tienes que llamarme papá si no quieres, pero quiero que sepas que si alguna vez lo necesitas, tu padre Antonio estará aquí, siempre detrás de ti, para protegerte. Y desde ese día, así fue. Se convirtió en mi padre Antonio. Su interés por mi vida iba más allá de lo material. Cada tarde, sin falta, su pregunta era la misma: ¿cómo te fue hoy en la escuela? Él no entendía de matemáticas avanzadas, ni de literatura clásica. Sus conocimientos eran los de la vida, los del trabajo honrado. Pero siempre me repetía su mantra en estudia: hija, el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. El conocimiento te da respeto. Vivíamos con lo justo. La comida en la mesa nunca faltó, pero los caprichos eran un lujo que no podíamos permitirnos. La vida era austera, marcada por el sonido de su martillo y el sudor de su frente. Cuando, años después, me aceptaron en la Universidad de Lisboa, la alegría en casa fue inmensa, pero también vino acompañada de una gran preocupación. Mi madre lloró, mitad de orgullo, mitad de angustia. ¿Cómo íbamos a pagarlo? Padre Antonio, como siempre, se mantuvo callado, pensativo. No dijo una palabra esa noche, pero al día siguiente, sin consultarlo con nadie, vendió su única posesión de valor, su vieja motocicleta. Era su único medio de transporte, su pequeño orgullo. La vendió para pagar mi primera matrícula y los gastos iniciales. Aún me emociono al recordarlo. El día que me llevó a la residencia de estudiantes en Lisboa fue un día agridulce. Llegó con su viejo coche cargado, no solo con mis maletas, sino también con tesoros del Alentejo en pan casero, hecho por mi madre, queso de la región y un gran frasco de almendras tostadas por él mismo. Mientras descargaba mis cosas, me miró a los ojos, con esa ternura ruda que lo caracterizaba, y me dijo: Anne, estudia, hija, estudia bien, aprovecha esta oportunidad. Y así lo hice. Me sumergí en los libros, en el conocimiento que él tanto respetaba. Terminé la licenciatura con honores, luego hice un máster, y finalmente me embarqué en el desafío de un doctorado. Durante todos esos años, él nunca dejó de trabajar. Siguió levantándose al alba, mezclando cemento, levantando paredes, ladrillo a ladrillo, mientras su espalda se iba encorvando poco a poco, por el peso de los años y el esfuerzo. Cuando mis tíos le decían que ya era hora de descansar, que ya había trabajado suficiente, él siempre respondía con un orgullo que le iluminaba la cara: estoy criando a una doctora. Pensar en eso me da fuerzas para seguir un día más. Su sacrificio era mi motor, su esperanza era mi responsabilidad. Llegó el gran día en la defensa de mi tesis doctoral, en el auditorio principal de la Universidad de Lisboa. Le rogué que viniera. Al principio se negó. Decía que ese no era su sitio, que se sentiría fuera de lugar entre tanto académico, pero insistí. Ese logro era tan suyo como mío. Finalmente, aceptó. Se puso un traje que le prestaron, que le quedaba un poco grande, y unos zapatos que claramente le apretaban. Se sentó en la última fila, discreto, casi invisible, pero para mí, su presencia llenaba toda la sala. Mientras yo exponía mi investigación frente al tribunal, no podía dejar de mirar de reojo hacia el fondo, donde él permanecía sentado, erguido, inmóvil, con una expresión de orgullo puro
en su rostro. Después de la deliberación, el tribunal anunció mi aprobación con la máxima calificación. Hubo aplausos, abrazos y lágrimas de alegría. Mi profesora, la doctora Almeida, una mujer a la que yo admiraba profundamente, se acercó para felicitarme efusivamente. Luego, comenzó a saludar a mi familia. Y entonces, ocurrió cuando llegó a mi padre. Le tendió la mano, pero se quedó paralizada. Su sonrisa profesional se desvaneció y fue reemplazada por una mirada de absoluto asombro. Disculpe, dijo ella, con la voz entrecortada. Usted es el señor Antonio, ¿verdad? Mi padre, confundido, asintió lentamente. La profesora continuó, y su voz temblaba ligeramente. Cuando yo era una niña, vivía en Barreiro. Durante años, hubo una gran obra de construcción justo enfrente de mi casa. Yo pasaba horas en la ventana, mirando a los obreros. Y lo recuerdo a usted. Recuerdo perfectamente un día, hubo un accidente. Uno de sus compañeros cayó de un andamio. Recuerdo verlo a usted bajar por las escaleras, cargando a ese hombre, herido, sobre sus hombros. A pesar de que usted mismo estaba sangrando por una herida en la cabeza. Mi padre se quedó mudo. Yo estaba en shock. La profesora Almeida, con los ojos llenos de lágrimas, continúan vi cómo lo llevó hasta la ambulancia, y no se apartó de él hasta que se lo llevaron. Ese día, usted se convirtió en mi héroe. Su imagen de valentía y solidaridad se quedó grabada en mi mente para siempre. Antes de que mi padre pudiera articular palabra, antes de que pudiera decir que apenas lo recordaba, que para él solo fue un día más de trabajo, la profesora Almeida hizo algo que nos dejó a todos sin aliento. Dio un paso adelante, ignoró la mano que mi padre le tendía, y lo abrazó. Lo abrazó con una fuerza y una gratitud que trascendían el tiempo y las diferencias sociales. Gracias, señor Antonio, susurró. Gracias por enseñarme, sin siquiera saberlo, el verdadero significado de la integridad. Hoy, al ver que usted es el padre de mi alumna más brillante, todo cobra sentido. La excelencia y la bondad se heredan de muchas formas. En ese momento, en medio de aquel auditorio solemne, ya no veía a un simple albañil con un traje prestado. Veía a un gigante, un hombre que, sin estudios y sin riquezas, había construido puentes, edificios, y lo más importante, había construido una vida para mí sobre los cimientos más sólidos que existen: el amor incondicional y el sacrificio silencioso. Él no solo levantó paredes, me levantó a mí. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a like y suscribirte para más relatos que nos recuerdan lo que de verdad importa en la vida. Hasta la próxima. Hasta la próxima.